aconsejable y jamás necesitó intérprete. Sin embargo, matizamos que no resultaba extraño que en el siglo XI todos, cristianos y musulmanes, conociesen el romance y lo hablasen, lo que agradaba al campeador, el cual, evidenciando su carácter abierto y respetuoso, no solo escuchaba a poetas o juglares en romance y a clérigos en latín, también a literatos musulmanes y sin duda también oía a juglares moros al decir de Menéndez Pidal. Es por tanto incuestionable la miopía de Juan Francisco Masdeu cuando al hablar del Cid, de cuya existencia hasta dudó, le calificara de almogávar ignorante. Ni lo uno ni lo otro, como hemos señalado. Además, si según él no existía Rodrigo Díaz, resulta más incongruente su tesis y, como es evidente, la improcedencia de su doble improperio. Acusaciones. El holandés Reinhard Dossi, no muy devoto de lo hispano, escorado dolosamente a la glosa de ciertos intérpretes hispánicos, abrió una brecha torticera para el Cid que prosélitos análogos han aprovechado para empañar su figura en base a unas inculpaciones de débil consistencia que Martínez Díaz las compendia en tres: falacia, crueldad y avaricia. Veámoslas. Falacia. Esta acusación la fundamentan en lo sucedido en la rendición de Valencia, en torno a la capitulación que aseguraba la impunidad del cadí Ibn Yahab, luego condenado y ejecutado por perjurio y causante alevoso de la muerte del rey Al-Qadir. Objeciones. Esta capitulación la violó el propio Ibn Yahab al no entregar la plaza en la fecha convenida, lo que liberaba al campeador del compromiso previo adquirido. En efecto, aquel robó las joyas de Al-Qadir, amigo del Cid, las cuales obstinadamente negó poseerlas, pese a la insistencia de éste que hubo de obligarle extremadamente al juramento público. En este juramento Yahab incurrió en perjurio. ¿Quién fue el falaz? Crueldad. Sin mácula durante su trayectoria militar y social, los detractores de Rodrigo le acusan de cruel por dos asuntos acaecidos en el asedio y toma de Valencia. El primero se refiere a la proclama que prohibía salir o huir de la plaza asediada bajo castigo de morir en la hoguera en caso de ser capturado por las menadas del Cid. Corolario. Cuando se ponía sitio a un lugar, éste se aislaba por hambre o sed. Era esta una medida precautoria con el fin de evitar que los sitiados se desprendieran de las personas inhábiles y guardaran para los actos los acopios y medios disponibles para la lucha, y así alargar lo más posible la resistencia a la espera de ayudas y auxilios exteriores. Además, conllevaba el peligro de delatar a otros con confidencias no convenientes. Como indica el profesor Díez, tales medidas no están muy de acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el trato a los prisioneros y a la población civil en este caso, pero Rodrigo Díaz no vivía en el siglo XXI, sino en el siglo XI, y las normas y los usos de la guerra eran otros muy distintos. Por desgracia, la guerra siempre es violencia. Lamentablemente aún hoy los asedios o bloqueos, ajustados al tiempo como es lógico, existen y persisten con los mismos fines y no conocemos de ninguno que sea humano. Como medida cautelar aún se mantiene en algunos casos. El segundo asunto fue la muerte en la hoguera del cadí Ibn Yahab, asesino y desvalijador del rey Al-Qadir. Según las leyes el regicidio se castigaba con la pena de muerte. Este criterio aún subsiste en muchas sociedades políticas actuales. El Cid actuó según su recto proceder, sometiendo al regicida moslín a sus propias leyes islámicas. Avaricia. Hemos citado hechos concretos sobre la generosidad del Cid, pero sus censores los preteritan de intento y se centran en cambio en las parias que impuso a alcaides o caídes de fortaleza. Esto, explicable, solo hay que mirar el carácter recaudatorio de todas las épocas, era entonces de uso práctica común entre los mandatarios cristianos Fernando I, Sancho II, Alfonso VI, Sancho Ramírez de Aragón, Sancho de Navarra, el de Peñalén, Pedro I, el conde de Barcelona Berenguer II, etc. En el caso del campeador, ¿cómo y con qué hubiera podido pagar puntualmente a sus huestes? ¿Se apartó acaso de las leyes al uso? Se limitó simplemente a aplicarlas. Recuérdese, en su contrario, la concesión voluntaria que hace Rodrigo a los musulmanes de Valencia de no cobrarles ningún impuesto desmedido ni especial y ceñirse exclusivamente al diezmo prescrito en el Corán, o su generosidad en la exención tributaria de los donantes de los bienes a la Iglesia, privándose de sus propias rentas o de su magnanimidad y nobleza con los vencidos en ciertas batallas, como hemos indicado. Pese a la crisis política en la cúspide eclesiástica de la época del Cid, el pueblo era fervorosamente cristiano, y que el Cid fue profundamente religioso está hoy fuera de toda duda. Referencias.
El 12 de mayo de 1076, a los 2 años del matrimonio con Jimena, ambos cónyuges donaron 2 medias villas y ciertos solares al monasterio de Silos por la salvación del cuerpo y alma propios y de sus padres. Esta donación se hace para contribuir a las luminarias de la Iglesia, para la acogida de los huéspedes y limosna de los peregrinos, y para el sustento de los monjes y en ayuda de los siervos de Dios que viven en el monasterio. Los desafíos y juramentos que envían al rey Alfonso en 1089 terminan invocando el juicio de Dios. Si miento, Dios me entregue en tus manos para que hagas de mí lo que quieras. En caso contrario, Dios, que es juez justo, me libre del falso desafío. Antes de los combates, Rodrigo ora con devoción y reza invocando el nombre de Jesucristo y pidiéndole su favor. Así consta antes de la batalla de Cuarte: et dominum Jesum Christum et sunt divinum preveret auxilium incesanter ad prece devota de precavatur, y traducido, y rogaba incesantemente y con súplica devota al Señor Jesucristo para que prestase a los suyos su divina ayuda. También antes de la batalla de Bairén arenga a las huestes asegurándoles que hoy nuestro Señor Jesucristo pondrá a nuestros enemigos en nuestras manos y en nuestro poder. Tras el triunfo, Rodrigo y los suyos dieron gloria a Dios con toda la devoción de su alma por la victoria que el mismo Dios les había concedido. Después de la batalla de Almenara en 1097, tras cercar la fortaleza durante 3 meses, en gratitud a Dios, mandó la construcción allí de un altar y de una iglesia para el Señor en honor de la Santísima Virgen. A continuación de la conquista de Almenara en el ataque a Murviedro, la historia roderizi nos muestra a Rodrigo suplicando y prometiendo ante Dios con las manos extendidas: oh Dios eterno, que conoces todas las cosas antes que sucedan y a quien ningún secreto se oculta. Tú sabes, oh Señor, que no quisiera volver a Valencia antes de haber asediado y domeñado Murviedro, y una vez domeñado por la fuerza de la espada con el auxilio de tu poder, y tomado y poseído por donación tuya y sometido a nuestro poder, yo te haré celebrar allá a ti, oh Dios, una misa cantando tus alabanzas. Rendido Murviedro, el campeador cumplió su promesa e inmediatamente ordenó con ánimo devoto celebrar en la fortaleza una misa y ofrecer un obsequio en el ofertorio de la misma. Hizo también construir una iglesia a San Juan de admirable fábrica, en honor del santo del día, ya que la entrada en Murviedro fue en la festividad de San Juan Bautista. Después de Murviedro, ya en Valencia 1098, se dedicó el Cid con sumo interés a la rehabilitación religiosa y a su reforma para adaptarla mejor al culto cristiano. De 9 mezquitas hizo 9 iglesias parroquiales, dedicando la mayor a San Pedro Apóstol y la que estaba cerca del Alcázar, donde el Cid cotidianamente acudía a los oficios divinos, la consagró a Nuestra Señora de las Virtudes, que fue iglesia catedral, la cual, cristianizada en 1096, tras restaurarla espléndidamente, la convirtió en la iglesia de Santa María. Como obispo de la misma, clavado por el clero y el pueblo, fue designado don Jerónimo de Perigord, bien entendido en letras y tan clérigo como soldado, luego ordenado por el Papa Urbano II con especiales exenciones. Se celebró una misa solemne en esta iglesia mezquita, la cual, al decir del historiador, recordaba melodiosas laudes y el dulcísimo canto de los coros que a todos enfervorizaban y hacían bendecir con devota exaltación a Cristo, a quien pertenece el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Con motivo de tal solemnidad, el Cid, ego rudericus campidoctores princeps, regaló a la nueva sede episcopal un valiosísimo cáliz de oro de 150 marcos de peso, unos 34 kilos y medio. 2 preciosos tapices tejidos con seda y oro y un acervo de heredades, villas y almunias en los términos de Valencia, Alcira, Juballa, Murviedro, Almenara y Burriana. Asimismo, facultó a quienes quisieran entregar donaciones a la Iglesia a que éstas quedasen, al igual que el patrimonio general de la misma, exentas de tributación, pese a que tal disposición menguara las rentas del Cid, y el diploma de esta donación fue acompañado de un exordio redactado por el cronista Marín. En este exordio, paradigma ideológico de la cruzada del Cid, se indica cómo España, por sus pecados, cayó bajo las garras agarenas, hasta que, pasados cerca de 400 años de tanta calamidad, recogemos de Menéndez Pidad, el Padre Eterno, apiadado de su pueblo, suscitó al invictísimo príncipe Rodrigo Campeador como vengador de tanto oprobio y propagador de la religión cristiana, el cual, tras muchas y eximias victorias que el cielo le concedió, pudo conquistar la opulentísima y populosa ciudad de Valencia,
y después de vencer rápida y prodigiosamente al innumerable ejército de almorávides y de bárbaros de toda España, consagró la mezquita en iglesia y la dotó para el obispo Jerónimo. Estas donaciones las ratifica el Cid de su puño y letra mediante autógrafo magistral. Ego Rudericus simul cum coniuge mea affirmo quod superium es Christum mes. Yo, Rodrigo, en compañía de mi esposa, confirmo lo que está escrito más arriba. El colofón a tan sobresaliente biografía lo puso su ilustre descendencia. Su hija Cristina Rodríguez casó con Ramiro, infante de Navarra y nieto de don García. El hijo de ambos, García Ramírez, reinado 1134-1150, llegó a ser rey de Navarra. Por su bisnieta, doña Blanca, casada con rey de Castilla, Sancho III, la continuidad fue insigne. En el trono de Castilla con Alfonso VIII y Fernando III el Santo, en Francia con San Luis, en Portugal con Alfonso III y en Aragón con Jaime I, matrimoniado con Leonor. Su segunda hija, María Rodríguez, casó con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III el Grande. Los diplomas barceloneses nos dan también dos nietas del campeador, nacidos de la casa condal barcelonesa. Una de ellas, Eisimena Jimena, como su abuela, casó en Francia con Ruyer III, conde de Foix, a la que sin perder la línea cidiana pertenecerían los tres últimos reyes de Navarra anteriores a Fernando el Católico. El árbol parental del Cid erige a este en Princes Totius Hispaniae, León y Castilla, Portugal, Navarra y Aragón, Casa Condal de Barcelona, Casa Real de Francia, confluyen en su descendencia, haciendo así reales e inmortales aquellos versos del cantar: vez cual honra crece al que en bona hora nació, hoy los reyes de España sus parientes son. Ojalá todos los españoles nos sintiéramos igualmente honrados de pertenecer a su estandarte. Otra cosa sería hoy nuestra historia, tan universal y fecunda, si no hubiesen ciertos españoles sin lealtad y sin orgullo. Muchas gracias.